Aleluya. Tome su lugar, hermano. Le damos gracias a Dios. Qué bueno que ha dispuesto su corazón, hermanos. Y damos gracias que el Señor nos da la oportunidad de igual, ¿verdad? Como seres humanos que somos también, como siervos, que podamos ir a escuchar a otros siervos, a otros lugares, con el propósito de poder, en muchas ocasiones, certificar lo que estamos compartiendo y viendo que vamos por buen camino. Pero también recibir, ¿verdad?, qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Y le doy gracias a Dios, hermanos, que pudimos ir un grupo de hermanos de esta iglesia, haber estado allá en Caminando por Fe en Querétaro, estar con el pastor Juan Manuel Vaz y el pastor de Caminando por Fe por Querétaro, y que nos dieron la oportunidad, ¿verdad?, de ser parte de su primer evento, de su primer congreso. Mucha gente se quedó fuera, no pudo entrar, pero le doy gracias a Dios que Él nos apartó un lugar y pudimos escuchar mensajes de verdad de mucha bendición para nuestra vida, que trajeron, creo que, una transformación a nuestros corazones. Y si usted quiere verlos, están en la página web, ¿verdad?, de Caminando por Fe en Querétaro, para que usted vea los mensajes y vea lo que recibimos y compare y vea cómo Dios está hablando a su pueblo en estos tiempos. En Mateo capítulo 21, amados hermanos, quiero seguir en esa continuidad que llevamos del estudio de Mateo, para que Cristo sea formado en nosotros a través de buscar los principios, las enseñanzas y todo aquello que a veces no percibimos por encima, pero que están ahí como principios en nuestra vida para que el Señor sea formado en nuestra vida. Y en Mateo capítulo 21, en el versículo 2, dice la Escritura, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Como habíamos dicho la semana pasada, hermanos, estamos en la semana de la Pasión. El Señor Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. Esto marca su última semana de vida en la tierra. Esta parte es muy trascendental teológicamente, porque aquí se cumplen los propósitos y se culminan las profecías, ¿verdad?, con respecto a la salvación y a la redención de la humanidad dichas hacia el Mesías. Por eso es muy importante estos capítulos del 21 en adelante del Evangelio de Mateo, porque vemos toda esa trascendencia que se suscitó en esos días. Y en este pasaje del versículo 22, continuando, ¿verdad?, que habíamos visto la entrada a Jerusalén, lo que significa Jerusalén, y todos los aspectos que vimos como introducción, y el versículo 1, bueno, continuamos con el versículo 2, donde el Señor Jesús, ¿verdad?, da una ordenanza sobrenatural a sus dos discípulos. Decíamos que no todo es un milagro. Para que sea un milagro debe de haber intervención divina. Y aquí vemos claramente la omnisciencia de Jesús, pero también su soberanía. Vamos a estar analizando esta parte y vamos a ver esos dos aspectos. Y primero, pues, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Porque las palabras de Jesús tienen un lujo de detalle de las cosas que es sobrenatural. Les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Esto es sobrenatural por muchos aspectos. Decíamos que uno de ellos es que los judíos no acostumbraban dejar los animales en la parte frontal. Ellos siempre guardaban los animales en un lugar adecuado, en un lugar que ellos tenían en la parte posterior. ¿Y cómo Jesús sabía que precisamente se iba a romper esta regla tradicional e iban a estar esos dos animales ahí?
Además dice que inmediatamente que ellos iban a entrar, lo iban a ver. Y a la distancia que estaba Jesús, no pudo él haberlo visto con anticipación. Aquí vemos entonces unas palabras milagrosas de parte de Jesús que muestran su omnisciencia, cómo Él lo sabe todo. Él sabe todo porque Él lo predeterminó todo. Solamente llegó al tiempo del cumplimiento de lo que con anterioridad en la eternidad se había planeado. Y Él sabía que ese era el tiempo, sabía el momento, el lugar, por lo tanto ya todo estaba preparado para que así aconteciera. Porque la demostración de Mateo es que Jesucristo es el Mesías. Todo el Evangelio de Mateo lo que enseña es que Jesucristo es el Mesías. Todo enviado de Dios, hoy les llaman apóstoles, pero son enviados, simplemente son enviados. Si yo te envío a la tienda, tú eres mi enviado. Ahora, ¿quieres que te lo diga en griego? Bueno, pues apóstol. Pero te envía a la tienda. Pero hoy lo usan, ¿verdad?, por estandartes, y son cosas que no debemos nosotros de aceptar. Somos simples siervos de Dios. Todos somos iguales. Nadie es mayor que nadie. Solo que todos tenemos diferentes responsabilidades. Pero nadie a los ojos de Dios es diferente. Y todo enviado de Jesucristo, en este caso sus discípulos, los apóstoles, hacen la labor que Jesús les encomienda. Habiendo pasado de antemano por el proceso de discípulos, después cuando comienza su ministerio real, después del Pentecostés, ellos empiezan su apostolado, es decir, la manifestación de por qué fueron enviados, con qué propósito, en el cumplimiento de qué cosas. Pero en este proceso, cuando ellos están recibiendo órdenes de Jesús, son discípulos, aunque ellos en el nombramiento ya son apóstoles. Él ya los había nombrado apóstoles, pero estaban en ese proceso, ¿verdad?, de la instrucción, como cuando estamos estudiando una carrera. Todavía no somos ingenieros, no somos arquitectos, no somos licenciados, no somos doctores, enfermeras, pero ya estamos en el proceso de enseñanza. Solamente tenemos que pasar el camino y al tiempo recibiremos nuestro envío o nuestra labor que debemos de desempeñar. Y en este punto ellos están en ese punto de discípulos. Recuerden que el discípulo es aquel que se dispone a ser enseñado. Y precisamente a eso nos mandó Jesús, a ser discípulos. Es decir, a llamar gente que esté dispuesta a ser enseñada. Por eso somos discípulos. Y hay características de los discípulos, ¿verdad? Jesucristo dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Esas son las características del discípulo. Así que tenemos nosotros una parte que desempeñar y tenemos características que nos determinan como verdaderos seguidores de Cristo, que es el amor entre nosotros. Antes de ser entonces enviados, tenemos que ser discípulos. Y esto lo tuvieron que aprender todos los seguidores de Cristo. Mucha gente a veces dice: es que yo fui llamado para ser pastor, es que yo fui llamado a hacer esto, yo fui llamado a hacer aquello. Sí, pero lo primero es que seas discípulo, porque es un proceso. Porque de otra manera el diablo se va a aprovechar de tu ignorancia. Y por eso nacen las sectas. Porque mucha gente, como yo muchas veces les digo, yo no dudo del llamado que tienen, solo que todavía no es tiempo. Ellos ya habían sido nombrados apóstoles, pero Jesús todavía no los enviaba porque necesitaban ser enseñados. Tenían que aprender obediencia. Porque una de las características también importantes de un discípulo es que es obediente.
Ahí tronamos varios, ¿sí? Digo, es que yo ya estuve sentado igual que usted una vez. Y cuando yo escuché estas palabras, la verdad a mí sí me redarguyeron. Porque dije, ¿cómo yo me creo discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, cuando yo no me dispongo a ser enseñado? Entonces me sometí a mi pastor y dije, pastor, aquí estoy, ¿a qué clase entro? Aquí va a empezar, hermanito. Y ahí me sometí hasta que terminé. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer simplemente. Si es que nos decimos o si es que verdaderamente somos seguidores de Jesucristo. Pero hay gente que ya quiere ser enviada cuando no ha sido enseñada, cuando no hay fundamentos, cuando no hay testimonio ni siquiera de su vida en su casa, de lo que él quiere hacer allá afuera. Por eso yo cuando veo en la mañana, a veces voy con mi esposa, ¿verdad? Que salimos temprano y llegamos a ir a la Horrera por el pancito para desayunar. Le digo a mi esposa, oye, esos que están ahí parados con sus puestecitos como de revistas, de trajecito acá, falda larga, muy bien portados acá, muy paraditos, ¿ya habrán hecho el quehacer en su casa? Porque se pasan horas y no entienden el orden de Dios, no entienden que debemos de dar buen testimonio en nuestra casa para que después podamos ser siervos de Jesucristo. Por eso el proceso no es fácil. Y por eso continuamente se nos tiene que llamar la atención porque nos desviamos. Porque tenemos orgullo, tenemos vanidad, a veces somos soberbios, somos codiciosos, a veces somos gente que no queremos someternos a la autoridad. Entonces Dios siempre nos pone una persona enfrente para que nos alinee, nos somete a una autoridad a fuerzas. Y de que aprendemos obediencia, aprendemos, porque allá arriba solamente hay obedientes. Los desobedientes, los rebeldes, fueron arrojados hace junto con el chanclas, lo fueron lanzados del cielo, precisamente por desobedientes y por rebeldes. Allá arriba ya no hay rebeldes, allá arriba hay pura bendición de parte de Dios, pura gente que hace la voluntad de Dios. Hay allá en el cielo. Los otros ya fueron echados fuera. No tuvieron cabida en el cielo. Es por eso que los discípulos tuvieron que aprender todos esos principios que nosotros debemos de aprender, porque es lo que nosotros tenemos que hacer si es que realmente nos decimos siervos de Jesucristo. Así que ellos recibieron una orden. ¿Y qué dijeron? ¿La cuestionaron? Oye, Señor, ¿y si no encontramos el burro y la asna? Y si a la mera hora esos que estaban ahí no nos dejan tomar el asna y el burrito. Ellos no cuestionaron, hermanos. Los discípulos de Jesús no cuestionamos las órdenes del Señor. Los discípulos de Jesús obedecemos. Simplemente obedecemos. Así que el primer aspecto que nosotros tenemos que aprender, como si queremos que Cristo sea formado en nosotros, es que debemos de ser obedientes. Y la palabra del Señor, que en ese momento había sido dada a sus discípulos en una orden, simplemente la obedecieron. Eso caracteriza a los verdaderos servidores y seguidores de Jesucristo, que son obedientes. Diga conmigo, obediencia. ¿Qué necesitaron los discípulos para ser obedientes? Simplemente estar atentos a la voz de su Señor, atentos a sus indicaciones. Porque nosotros le seguimos leyendo y leemos que ellos, lo que el Señor les dijo, fueron y lo hicieron. Y entonces regresaron con el producto de la orden de su Señor.
Esos son los discípulos de Cristo. La gente que se vive cuestionando las cosas de Dios, la gente que se vive cuestionando la orden de Dios, no son discípulos de Jesús. Son todo menos discípulos. Los discípulos de Jesús son obedientes, acatan órdenes, se someten, no hablan más que la palabra de Dios. Vea lo que sigue diciendo el versículo 2. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien nos dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Oye esa frase, hermano. El Señor, el Curios, o sea, la palabra que escuchó la gente, no es como en el español que nosotros leemos Señor. Hay varias palabras que en griego significan Señor, pero solamente una que se usa para declarar al Dios de los dioses y al Señor de los señores, que es Curios, con K, Curios. Y la palabra que dijeron los discípulos de Jesús, ellos dijeron, el Curios lo necesita. Los judíos que vivían en esa, al entrar a Jerusalén, al oír que era el Curios, ya no dudaron en obedecer la autoridad del rey. Ellos ya no cuestionaron, ellos simplemente hicieron la voluntad del rey. Cuando nosotros hablamos las palabras del rey o la palabra de Dios, todo en la creación se tiene que someter. Cuando nosotros decimos, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, todo el ambiente espiritual, el material, todo lo que no se puede ver, se somete a esa palabra. Es por eso que Pablo refería en Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Las enseñanzas que Dios trajo a través de Cristo para salvación es el Evangelio. Es poder de Dios. ¿Para qué? En ese aspecto es para salvación a todo aquel que lo crea. Pero la palabra de Dios en sí tiene poder sobre todo el ambiente espiritual. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no tus palabras, no tu entendimiento, no tu razonamiento, sino la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, el versículo tal y como está escrito en este libro, en ese momento hay poder. Tiene poder. Pero también hay un peligro que no debe de ser sacado de su contexto, porque entonces estamos usando la palabra de Dios de forma errónea. Por eso debemos de aprender. Por eso Dios puso maestros que nos pueden alinear y guiar sobre los aspectos correctos de cómo nosotros podemos aprender las Escrituras y podemos nosotros enseñarlas. La insistencia en este tiempo, usted lo va a escuchar a través de muchos predicadores, es que usted se ponga a estudiar. Ayer fuimos al evento y eso dijo el pastor Juan Manuel Vaz: necesitan estudiar. Pero entonces, ¿por qué hay gente que dice que todo lo adquiere así por obra del Espíritu Santo? Oye, hermano, sí, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía y todo eso, pero antes de eso se te tiene que abrir el entendimiento. Tú cuando viniste a Cristo, tú ya sabías que eran versículos, que eran capítulos, por qué Antiguo Testamento, por qué Nuevo Testamento, por qué los libros, cuáles son los 5 primeros libros de la ley, por qué se llaman proféticos, por qué históricos. ¿Tú ya sabías eso? No, ¿verdad? ¿Qué necesitaste? Un maestro. ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué. Porque el ser humano necesita ser enseñado correctamente. Por eso salen las sectas. Por gente que es enviada antes de tiempo. Yo no dudo del llamado de la gente,
Pero a veces no es tiempo. Y hermanos, el diablo no está jugando, ¿eh? Mire, una persona, bueno, allí en Santo Domingo, sí conoce Santo Domingo, ¿no? Allí en Santo Domingo dan diplomas y títulos por una módica cantidad de 5 o 10 mil pesos. Hace algunos años, cuando yo todavía era estudiante, un familiar de mi suegra me ofreció un título de médico cirujano. Claro, eran 25 mil pesitos, ¿no? Y aunque yo tengo el título, ¿estaré listo para ejercer? No. ¿Por qué? Porque necesito aprender. Porque necesito ser instruido. Además, debo de dar testimonio de que yo soy médico cirujano, que yo sé operar, que yo hacer curaciones, coser gente, diagnosticar, todo eso lleva tiempo. Hoy se ponen títulos sin estar preparados. El diablo no está jugando, ¿eh? Él ve un título que tú tienes y te avienta un demonio de tu tamaño. Y acaba con tu familia y la destruye. Él no está jugando. Él no está jugando como a veces nosotros jugamos al cristianito. Él no está jugando. Él vino a robar, a matar, a destruir. Y va a destruir a la gente. No por nada, hermanos, todas las enseñanzas que la palabra nos tiene como principios. Los discípulos, antes de ser enviados, fueron preparados. Y lo primero que Dios formó fue la obediencia. Usted no lee aquí que los discípulos cuestionaron lo que Jesús les dijo. Solamente que ellos fueron y lo hicieron. Y las palabras que Jesús les habló, ellos lo dijeron. Porque eso es lo que nos corresponde. A nosotros no nos corresponde cuestionar la palabra de Dios. A nosotros nos corresponde obedecerla. Porque Él nos está preparando. Porque Él sí nos quiere utilizar. Pero tenemos que caminar el proceso. Porque Él sabe qué nos está esperando allá afuera. Oye, avienta a un soldado sin herramientas, sin armas, sin metralletas, sin pistola, sin un cuchillo. Ponle el uniforme, ponle su mochila y ahora le vas. Aviéntelo al frente de la guerra, hermano. ¿Qué le va a pasar? Oye, si los que llevan fusil se los truenan. Imagínate lo que va a suceder con una persona que no tiene las herramientas para enfrentar el mundo espiritual en el conocimiento de la palabra de Dios, porque Satanás lo primero que ve en la gente es qué conocimiento tiene. Cuando estuvo con Eva en el Edén le dijo, con que Dios ha dicho, pero esa palabra, con que Dios ha dicho, era para ver qué tanto conocimiento tenía Eva. Con que Dios ha dicho que de todo árbol no debes de comer. ¿Eso dijo Dios? Eso no dijo Dios. Pero el diablo es astuto y está viendo qué conocimiento tenemos. Y viene Eva y dice, no, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos de la ciencia del bien y el mal. Muy bien, Eva, tienes el conocimiento, ahora voy a ver si tienes la práctica. No, sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto, serás como Dios. Ahí está, hermanos. El ser humano es soberbio. El ser humano por un título es capaz de venderle su alma al diablo. Por las riquezas, por las posiciones, por los lugares de eminencia, están dispuestos a darle su lugar al diablo en su vida. Eva tenía el conocimiento, escuche esto, tenía el conocimiento, pero le hacía falta la práctica. Yo puedo saber todos los lineamientos de una cirugía, los 3 aspectos de la cirugía, pero si yo no tengo la práctica, yo voy a matar a ese paciente. Y ahí hay gente afuera que tiene títulos, pero va a matar a mucha gente
por su inexperiencia. Así pasa, hermanos. No queremos aguantar el proceso, no queremos sufrir, no queremos padecer, pero hermanos, Jesucristo por lo que padeció aprendió obediencia. Entonces, ¿qué nos va a librar a nosotros de repente enfrentar aflicciones, sufrimientos y pruebas con tal de que terminemos siendo obedientes a Dios? Si Jesucristo pasó ese camino, nosotros lo tenemos que cruzar porque estamos siguiendo a Cristo. Y vamos a enfrentar circunstancias y problemas con tal de que aprendamos al final a someternos a Dios y ser obedientes delante de Dios. Y ese es el plan de Dios. Y nadie se lo va a brincar. Y el que lo brinque, allá va a reprobar. Allá va a sufrir las consecuencias de su mal camino. Por quererse brincar las trancas, por no caminar un camino recto, en sometimiento. ¿Y por qué? Pero si yo llevo 10 años en Cristo, a mí nadie me enseña. Sí, pero te hace falta algo muy simple y necesario: sometimiento y obediencia. Porque yo no hago o dejo de hacer las cosas por mi capacidad de conocimiento, sino porque yo soy un hombre sujeto a autoridad y soy obediente por cuanto soy discípulo de Jesucristo. No es porque alguien me lo manda, no es porque... ¿Y tú quién eres? En un evento yo estuve ahí y un chavito de 9 años, estaba yo ya bien cansado, hermanos, un evento de más de 500 personas y me tocó poner todas las sillas. Oye, yo le pregunto a lo que ponen aquí las sillas, lo que les cuesta poner todas las sillas, y son varios, A mí me tocó solo. Esa fue mi orden y yo obedecí. Y yo era pastor y obedecí y lo hice. Porque puedo tener un cargo, puedo tener títulos, puedo tener conocimiento, pero si no tengo sometimiento y obediencia, ¿cómo me llamo siervo de Jesucristo? Si Él no vino a ser servido, sino a servir. Y yo lo estoy siguiendo a Él, entonces tengo que servir. Y puse las sillas y ya estaba el evento culminando y ya estaba yo, mi cintura me dolía. Y llega el chamaquito y me dice: ¿qué está haciendo, hermano? Pero con una autoridad del niño. Y yo dije: ¿qué chamaco? Pero aquí por dentro uno no dice, pues aquí parado, hijo, ¿cómo ves? Me truenan los dedos. Muévase, quite las sillas. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy pastor, y aquí dice pastor. P-A-S-T-O-R. Pastor. Pero ¿sabe qué? Yo era un ayudante de visita en esa iglesia y él era un congregante de esa iglesia. Su pastor es el que organizó el evento y yo me dispuse a obedecer, sin importar los títulos ni el conocimiento que tenga, solamente porque yo no estoy sirviendo a los hombres sino a Dios. Y cuando él me dijo eso, sí, de verdad, estaba yo a punto de convertirme en el 15º Saiyajin. Así, los pelos se me pararon. Pero algo aquí adentro, hermano, algo aquí adentro te dice que no es el niño, que es Dios en ese niño y está viendo tu carácter, tu actitud, tu comportamiento, tu obediencia a la orden.
¿Por qué no me puso Dios a un hermano líder de la iglesia? Si un hermano líder de la iglesia, a mí como pastor invitado que me dispuse a servir en ese evento, me hubiera dicho, hermano, por favor, ayúdame a hacer esto, yo lo hubiera hecho porque es un hermano líder de la iglesia. Pero un chamaquito. Pero eso lo pone Dios para ver que nosotros si somos soberbios, altivos, orgullosos, si le servimos o no le servimos. Y yo discerní, gracias a Dios. Si yo hubieran dado en mi carne. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Está bien. Sí, yo hago lo que tú dices. Y me puse y los empecé a recoger. Cuando yo me empecé a recoger las sillas, se acercaron varios hermanos y todos me ayudaron. Porque así es Dios. Porque Dios te humilla, pero después te exalta. Pero la gente quiere ser exaltada sin haberse humillado. Imposible. Tenemos que aprender, tenemos que obedecer. Si Cristo tiene que ser formado en nosotros, tenemos que obedecer, tenemos que seguir sus indicaciones, tenemos que seguir su palabra, tenemos que hacer lo que Él dice, no como yo digo, no como yo pienso, no como mi razonamiento dice, como Él dice. Y todo eso que había acontecido, dice el versículo 4, que todo lo que aconteció fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Y ya habíamos dicho que los profetas dijeron lo que dijeron porque Dios se lo reveló desde la eternidad. Les dejó oír lo que se había hablado en la eternidad. Ellos solamente hablaron lo que escucharon. Porque eso hace un profeta de Dios. Habla lo que Dios dice. No lo que sus sentimientos dicen o su beneficio propio dice. No, a este ahorita le aviento una profecía porque de que me suelta un 500 me lo suelta. No, ellos hablaron la palabra de Dios. Ellos lo que escucharon en la eternidad lo trajeron. Y escuchen las palabras que dijeron. El profeta, aquí se está haciendo a una alusión al profeta Zacarías. Una profecía dicha en el capítulo 9 del versículo 9. Ahorita vamos a ir para allá, pero mire lo que dice. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. A ver, vamos a Zacarías 9:9. Vamos a ver Zacarías capítulo 9, versículo 9, yo ya lo encontré, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vean cómo los profetas, lo que Dios decía en la eternidad, con el propósito de anunciar la venida del Mesías, dijeron, hermanos, por eso son profetas de Dios, porque sus profecías son con respecto a los planes y proyectos de Dios. En aquel tiempo, Malaquías, todos los 12 profetas menores y los 5 profetas mayores, todos ellos lo único que anunciaron fue la venida del Mesías. También hablaban sobre las consecuencias del pecado de Israel. También señalaban el pecado para que se arrepintieran, pero como no se querían arrepentir, pues mataban a los profetas. Oye, mata al perro, se acaba la rabia. Entonces, los profetas no andaban anunciando que mañana vas a tener un ministerio, que mañana te van a dar un coche, que mañana vas a tener una televisión. Los profetas de Dios hablan la palabra de Dios con los propósitos, planes y proyectos de Dios. Ellos no andan anunciando tonterías. Ellos escuchan los planes de Dios y lo hacen ver al pueblo. Las palabras de Zacarías son palabras que él escuchó en la eternidad y que Dios le reveló y las proclamó en profecía. Porque en la antigüedad la gente se salvó creyendo en el Mesías que había de venir, el que se les anunció, el que iba a llegar un día no sabían cuándo, iba a venir
montado en un animal de carga, en un pollino. De hecho, las palabras de Zacarías 9:9 llevan una alabanza. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Otro de los nombres que se le da a Jerusalén es hija de Sión. También es la ciudad del gran rey. Esos motes son los que identifican a Jerusalén. Da voces de júbilo. ¿Qué hizo la multitud? Dio voces de júbilo. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dieron voces de júbilo. Mira que tu rey vendrá a ti. Ahí está la anunciación. Mira que tu rey vendrá. En un pasado va a venir. Vean esto: justo y salvador. Características del Mesías Jesucristo. Jesucristo era justo y Él era el Salvador. De ahí su nombre, Jesús. Porque la palabra Jesús significa Salvador. Justo y Salvador. Pero humilde. O sea, es una característica del Mesías. Humilde, cabalgando sobre un asno, cuando los reyes entraban en caballos blancos, portentosos, musculosos, con un ejército, con un montón de gente atrás, todos riñendo de pleitesías. Este rey venía con toda humildad a tomar posesión de esa ciudad, de ese reino, sobre un pollino de asna, que decíamos la semana pasada, mostraba el carácter de una forma profética, ¿verdad? De lo que Jesús haría en su vida, su sufrimiento, cómo Él llevaría nuestras cargas y todos esos principios que nosotros ya sabemos de Jesús. Qué tremendo es esto, hermano, cuando nosotros vemos esto. Pero aquí hay una palabra clave en el verso 4. En la Reina Valera, como en muchas traducciones, hay una palabra que es todo. Cuando dice, todo esto aconteció. Y los traductores de la Biblia, estuve estudiando y viendo, que ellos tradujeron todo, que no es una palabra correcta. La palabra correcta aquí debería haber sido totalidad. De tal manera que esto se debió de haber leído así: que Él vino para que en su totalidad, o sea, el Mesías en su totalidad, llevara el cumplimiento de todas las cosas que Dios había hablado. En su totalidad. Y esto pasa porque a veces cuando se hicieron las diferentes líneas de traducción bíblica, se usaron líneas de traducción muy pobres en el griego, y por eso hay tantas cuestiones como estas, que les falta riqueza, les falta sabor, les falta que a través de esas palabras nosotros podamos ver verdaderamente lo que el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, realmente quiso decir. Por eso cuando Cristo está en la cruz dice, todo ha sido consumado. Él cumplió, otra vez pusieron todo. Es en su totalidad. No faltó absolutamente nada. Esa frase es muy importante y nos deja ver entonces lo que realmente el Mesías vino a cumplir. En su totalidad, todas las cosas, todo lo que se había predeterminado en el cielo, el Mesías lo vino a cumplir. Así vemos que en estos primeros versículos se muestra que no era un judío más Jesús, ni una persona que solo enseñaba alguna doctrina como lo decían los fariseos. No era tan solo alguien que hacía algunas señales, pues ni Moisés hizo lo que él hizo. Y de hecho se había anunciado que el Mesías devolvería la vista a los ciegos, a los sordos el oído, incluso a los mancos los haría saltar, a los presos los sacaría de la cárcel, y les vendría anunciando el año de la buena voluntad de Dios, el perdón de los pecados, la restauración, la regeneración, la redención de una forma gratuita.
Ese era el Mesías que ellos debieron de haber visto. Pero como vimos la semana pasada, por causa del mal concepto que tienen del Mesías, entonces vivían vidas dobles. El enemigo de nuestras almas, hermanos, nos aventaja en muchas cosas. Por eso necesitamos forzosamente la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él nos muestra cosas que nosotros comúnmente no podemos ver. Él nos lleva a un conocimiento, a una riqueza y sabiduría que a veces nosotros no pudiéramos adquirir en este mundo. El Espíritu Santo es el dador de la sabiduría y del conocimiento. Él trazó perfectamente el plan de Dios y ahora lo está llevando a cabo porque estamos bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo en esta generación. Y deberíamos de darle muchas gracias a Dios por el Consolador que un día fue enviado a nuestra vida para guiarnos en todos nuestros caminos. Así que simplemente los discípulos que estaban en obediencia, lo que dijeron fue: el Señor lo necesita. No es cualquier Señor, es el Curios. La gente se sometió a la autoridad de Jesús, a su gobierno, a su dominio. Cualquiera hubiera dicho: ¿y de qué Señor me estás hablando? Pero cuando ellos oyeron que era el Curios, ellos sabían que no venían en cualquier nombre. Así que se dieron a la voluntad de los discípulos. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que predeterminadamente ya se había anunciado. El Señor tiene el control, amados hermanos, de todo lo que ocurre en nuestras vidas, con lujo de detalle. Por eso muchas de las frases que oímos a veces que debemos de decir no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué? Si yo estoy en un plan y un proyecto divino de parte de Dios, entonces mi pregunta no es ¿por qué?, es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere que Dios cambie en mi vida, en mi pensamiento, en mis circunstancias? Hay una guerra en la casa, la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos, la suegra contra la nuera contra la suegra. ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿No será que te hará falta un mejor testimonio con tu familia? ¿No será que te hará falta sometimiento? ¿No será que debes de dejar tu vida de orgullo, de egoísmo? ¿No será que en este momento sería bueno que escucharas la voz de tu esposa? ¿No sería bueno que en este momento se sujetara a la voluntad de su marido? ¿No será esa circunstancia una prueba de parte de Dios para que cada uno de nosotros nos sometamos a nosotros mismos en amor? Como dice Efesios capítulo 5, que nos sometamos todos en amor. ¿No será porque Dios necesita un buen testimonio de la nuera convertida para que la suegra se convierta? ¿No será provocado toda esa situación para que el buen testimonio de la suegra convertida cambie el corazón de la nuera no convertida? ¿No será que el problema con el esposo y el choque será para que la esposa, al dar buen testimonio de su fe, pues su esposo no es convertido, el esposo venga al conocimiento de la palabra por el testimonio de su esposa? ¿No será que los problemas con los vecinos serán una obra de Dios en nuestra vida para que vayamos y a través de la demostración del perdón y del amor hagamos que nuestros vecinos vengan a Cristo? ¿No será que todo eso que nosotros le llamamos problema no es sino el perfecto plan de Dios para que su nombre sea glorificado, exaltado como es en los cielos, aquí en la tierra? Usted ve problemas, yo veo oportunidades.
Porque a lo mejor el vecino tiene esos problemas y su carácter está así porque ahí hay una guerra y el diablo los está destruyendo y se mete, lógico, va a chocar la luz con las tinieblas un día y chocó contigo, pero tu buen testimonio va a hacer que diga, oye, mejor vamos con el vecino, vamos a ver por qué él, a pesar de sus broncas, está tranquilo. Y es la oportunidad de compartirle el evangelio para que ellos vengan al conocimiento de Dios. No veas problemas, ve oportunidades para predicar el evangelio. Hemos pasado cosas de sufrimiento en la vida, situaciones adversas, pero no veas problemas, ve oportunidades para el reino de Dios, porque si todo es un plan perfecto, entonces, ¿por qué nosotros decimos que algo es imperfecto? ¿Por qué decimos que algo es malo? ¿Por qué decimos que algo está mal? Oye, la cruz fue un plan perfecto y mucha gente lo veía malo porque maldito el que era colgado en un madero. Más que bendición, ellos veían maldición. Más que un redentor, venían a un pecador más crucificado. Pero Dios usó todo eso para demostrarle a la gente que ahí estaba la luz del evangelio, que ahí estaba la redención de este mundo. Que el que estaba ahí muerto estaba cargando con los delitos y pecados de toda la humanidad por todas las generaciones, al grado que un día dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en ese tiempo decían que estaban locos. No me vengas a compartir que tu Mesías, tu Dios es el que estuvo ahí en la cruz. Si todos lo vimos cómo se burlaron de Él. Oye, ¿por qué tenía tanto poder? ¿Por qué no bajó de la cruz? Porque todo obedece a un plan perfecto de parte de Dios. Y aunque las cosas nos parezcan malas, todas las cosas malas nos ayudan a bien. Yo no entiendo por qué a veces se compone la camioneta, por qué. Y si Dios, por tenerme un tiempo más ahí, me evita de un accidente ahí adelante. Y si porque se me ponchó la llanta decimos, Señor, ¿pero por qué? Si es que ya llegué tarde. Pues sí, pero si te adelantas no vas a llegar. Porque ahí el diablo te está esperando, ya te puso una trampa, viene un borracho manejando y te va a estampar, el diablo lo va a guiar. Entonces yo te detengo para que se lleve a otro pecador, que además ya le voy a hacer cuentas. Dile que está a tu lado, no veas las cosas malas como malas, sino como el propósito de Dios. La vida cambia. Si Cristo va a ser formado en nuestra vida, hermanos, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Lo que nosotros le llamamos malo, para Dios tiene un propósito. Señor, pero me duele la muela. Pues sí, para que ya hagas caso, dejes de comer dulces. Y para que ya te la saquen, para que las otras no se llenen también de caries. Y pasas un tiempo donde ahí te están jalando. Pero mejor un poquito de sufrimiento para una gran bendición, que todo un tiempo de falsa gloria y te pierdas en el infierno. Dios nos ha puesto en este tiempo, hermanos, para que pasemos un proceso como en un desierto. A veces hay, a veces no hay. A veces tenemos abundancia, a veces no la tenemos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que nos está esperando. Cuando tú sales a un camino, ¿verdad? Ayer antier que salimos decíamos, a ver, ¿cuánto nos gastaremos de caseta? ¿Cuánto nos gastaremos de gasolina? Y allá, y la comida, y el hotel, ¿cuánto nos costará? Y estamos haciendo cuentas, ¿no? Y ya cuando estás en el momento del pago, ya estás rogando, Señor, que me alcance, Señor, y que vamos a comer esto, y pues en tu nombre, Señor, pues yo doy, y ya yo sé que me vas a ayudar. Y pum, estás actuando en fe, caminando en fe, ¿no? Y estás ahí. Pero al final Dios te hace regresar con bien, y eso es lo que uno agradece.
Señor, gracias, mira, no solo estuve allá, me despejé, ¿verdad? Recibí tu palabra de parte de otras personas, porque a veces, como siempre les digo, a veces tenemos que oírlo de otra persona para que creamos lo que aquí se está diciendo. Y yo lo entiendo, porque mire, hermano, el diablo lo que hace siempre es tratar de descreditar al siervo de Dios. Si usted pierde su confianza en mí, usted habrá perdido todo. Ese es el propósito del diablo. Pero usted tiene una señal que le puede hacer a usted ver las cosas como son. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. De verdad, yo no puedo creer que haya gente que esté siguiendo líderes que viven en pecado, que tienen un carácter reprobable, que toda la gente habla mal de ellos, que en la unidad donde viven habla la gente mal de ellos por su mal testimonio, pero tiene gente que los siga. Son sectarios. Estuve la semana viendo de una secta en Perú, increíble, de verdad lo que hizo este hombre. Se metió con los chamanes. Fíjese el camino, se mete con los chamanes, sale del chamanismo y se empieza a nombrar el Dios verdadero, el Jesucristo de esta época. Y como el fruto deja ver las cosas, se empezó a meter con muchas señoras o muchas mujeres de la iglesia y jovencitas hasta que embarazó a una. Después la que le embarazó, ¿verdad? Como siempre se trata de tapar el pecado, según se puso en su espiritualidad a orar, a ayunar, se metieron una sustancia, una bebida allá en Perú que causa alucinaciones, y a través de esas alucinaciones recibió de parte de Dios, dice, que el niño que iba a nacer era el anticristo. Pero no me sorprende esas alucinaciones y tonterías de esa gente lavada del cráneo, sino de los seguidores. Oye, ¿qué no estás viendo el fruto? Tu visión debe estar en el fruto de la persona, no en sus palabras, en el fruto. ¿Cómo está su vida? ¿Quién es? No en sus palabras, en sus chorizos con queso, no en su vida. En su vida debe estar nuestra mirada. Pero ellos se clavaron en las palabras, así como Eva fue engañada, porque la serpiente engañó a Eva, porque ella siguió sus palabras. Y cayeron en el error. Bueno, este cuate, para no hacer largo el cuento, hermano, se suicidó. Al final se suicidó, como Judas. Así son los Judas, se suicidan solos. Se suicidó. Y la policía estaba entrevistando de este caso a esa gente y les dice, ¿y tú qué hiciste? No, yo nada más llevé la madera al fogón. ¿Y tú qué hiciste? Yo nada más le prendí. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo me quedé aquí cuidando las cosas. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo fui con la mamá del niño y la acompañé en que caminara para allá. Y después me regresé. ¿Y tú qué hiciste? Pues como él me lo pidió al niño, pues yo se lo di. ¿Y tú qué hiciste? Pues como yo vi que todos hacían lo mismo, pues yo también lo hice. O sea, la borregada en su máxima expresión. Sin razonar, sin pensar, sin ver el fruto. Oye, ¿cómo va a estar siguiendo esta cabeza calabaza? ¿Qué vas a hacer con el niño? Agarró al niño de días de nacido y lo aventó al fogón. Lo quemó vivo. Y el niño ahí gritando de dolor. Y todos viendo. Pues yo nada más traje la madera. Pues ya nada más le prendí. Pero que lo aventó fue él. ¿Saben qué dijo el policía? Estos esquizofrénicos, lavados del cerebro psicológicamente, son culpables. Ahí están todos en el tambo, todos los de esa secta.
por no ver el fruto. Bien decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Y a veces nos cuesta a los pastores decir esas palabras. Porque mucha gente nos quiere cobijar, hermano, diciendo, no mires al hombre, mira a Dios. No, hermano, hoy le vengo a decir que me vea a mí. Que tome ejemplo de mí, de mi fe. Que tome ejemplo de mí, de mi comportamiento, de mi vida. Eso es lo que usted tiene que ver en mí. ¿Y sabe qué? A mí me va a obligar usted a ser mejor. Pero si yo me escudo en sus palabras, no, hermana, no me ve a mí, ve a Dios. Yo me voy a estar escudando y me voy a estar justificando. No, hermano, véame a mí. Porque eso a mí me obliga a tener un buen comportamiento, a ser un verdadero siervo de Cristo. Porque al que estoy siguiendo es a Él. Véame a mí. Imite mi fe. Eso a mí me va a obligar. Por eso allá afuera hay gente que se escuda en esas palabras y está cometiendo toda sarta de atrocidades. Pero yo ayer recibí un reto. Haz que la gente te mire a ti. No te escudes como los demás. Los demás se escudan. Hoy ahí estaba el predicador hablando. Yo estaba agachado. Y la voz de Dios ahí. No te escudes. Yo quiero a alguien mejor de ti. Que te miren a ti. Porque eso te va a obligar a ser un buen siervo, como yo te quiero. Recibimos desafíos. No nada más fuimos ahí a pachanguear y qué bonito es Querétaro. No, hermanos, somos desafiados. La palabra nos tiene que desafiar. La palabra nos tiene que hacer cambiar. No nos escudemos en las palabras que Dios no ha dicho. Son tus interpretaciones. Dios no ha dicho eso. No te escudes en la Escritura. Recibe el desafío. Si Dios te manda a ser un buen padre, sé buen padre. Si Dios te manda a cambiar tu carácter, cambia tu carácter. Si Dios te manda a cambiar tu actitud, cambia tu actitud. Si Dios te manda a ser un buen hijo, sé un buen hijo. Recibe. No te escudes. Ay, pero mira lo que hacen los demás. Pues allá ellos. Dios un día los va a juzgar a ellos. Pero Dios te va a juzgar a ti por lo que tú haces. Si los demás quieren vivir una vida mundana, si los demás quieren vivir una vida destrabancada, es su bronca. Tú recibe el desafío esta mañana y di, yo voy a cambiar. Yo voy a ser diferente. Porque yo quiero ser como mi Señor. Manso y humilde de corazón. Lleno de amor y de misericordia con todos los demás. Y que cuando miren eso en mí, la gente ve a Jesús en mí. Y yo no tenga miedo de decirle a la gente, no me mire a mí, hermana, mire a Dios, solo Él es santo. Pero nosotros somos llamados a ser santos. Entonces empecemos por nosotros mismos. Empecemos por nosotros. Que la gente nos mire a nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar como seres humanos. El problema es que mucha gente usa la Biblia para su conveniencia y no recibe el reto. La Biblia es un reto. No robarás, y ahí está. No adulterarás, y ahí está la prueba. No fornicarás, y ahí está la prueba. No dirás falso testimonio. No mentirás. Jesús en Mateo del 5 al 7 les llamó no dirás chismes. No estarás de chismoso, chismosa. Recibe el reto. Cambia tu vida. Deja de estar hablando. Te estás maldiciendo a ti mismo. Todo lo que siembras vas a cosechar. ¿No has escuchado eso? Si estás sembrando chismes, si estás sembrando habladurías, si estás hablando mal de la gente, eso vas a cosechar. Al rato nadie se va a acercar a tu casa. Hay una familia de chismosos. Al rato vas a salir como la gente supuestamente lastimada, entre paréntesis. ¿Qué habrán hecho para que sean lastimados? ¿Qué habrán hecho? El único que tal vez nos puede lastimar es el mundo, si nos dejamos.
Pero la iglesia de Jesucristo no puede lastimarte. Tú estás aquí para la edificación. Tú estás aquí para tu crecimiento y desarrollo espiritual. No estás para ser lastimado. Y por eso mucha gente se va de las iglesias, porque no entiende el proceso. Pero ya es tiempo que nosotros lo entendamos, porque Dios quiere cosas importantes con esta iglesia. Lo segundo que oí ayer, yo quiero cosas importantes para ti. Sé obediente, toma el reto. Séme aquí, Señor, envíame a mí. Eso nos hace sentir en nuestra vida lo que realmente es Jesús. ¿Qué es Jesús, hermano? Jesús es soberano. Mire lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 3. Oye, ya había acontecido, Jesús ya había entrado a Jerusalén, lo humillaron, lo crucificaron, resucitó, le habló a sus discípulos, se subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y se sentó a ver todo cómo acontecía. Padre, ya acabé yo. ¿Qué sigue, Señor? Ahora el Espíritu Santo va a hacer la obra que tú empezaste. Vamos a ver, ¿no? Y ahí están viendo cómo todo está aconteciendo, al pie de la letra, con lujo de detalle. Y ahí en Hechos capítulo 3, versículo 17, escuchen lo que dice. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que se habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pues Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel, escuchen la lista, hermanos, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, fíjense lo que han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios ha venido levantando a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nosotros tenemos ese gran privilegio de visualizar lo que ya había acontecido, porque esta generación, tristemente, necesita muchas pruebas a veces. Pues si podemos leer lo que los profetas hablaron, podemos ver el cumplimiento de lo dicho. Mi pregunta es: ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no creemos a esta bendita palabra? Si todo está aquí escrito. Si nosotros en este tiempo somos testigos de lo que sucedió y cómo sucedió, ¿por qué no obedecemos? Hermanos, tenemos 3 enemigos que tenemos que vencer. Pero ¿sabe qué? Se me hace increíble que no le creamos al creador del universo. Solo el creador de algo conoce todo a detalle de las cosas. Ahí está Gutenberg con su imprenta. Si alguien sabe el funcionamiento de la imprenta, es Gutenberg.
Ahí está Galileo Galilei, con la formulación de las bases de la astronomía y la física. Si alguien sabe las bases de la astronomía y la física, es Galileo Galilei. Ahí está Luis Pasteur, con los métodos de pasteurización, sus vacunas y sus aportaciones tremendas en biología, que hasta a un ateo muy conocido, lo dejó avergonzado. Pero la gente, como le gustan más las tinieblas que la luz, siguió a ese ateo, cuando este gran científico lo avergonzó en público. Hay hasta una publicación en internet donde está la declaración de Pasteur en contra de ese ateo que decía que veníamos del mono. Sí, yo sé que tienes cara de chango, pero no creo que vengas del chango. Ahí está Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, su ley del efecto fotoeléctrico y la bomba atómica. Si alguien sabe eso, y las formulaciones, y cómo se producen, son ellos. Son los creadores de las cosas. Isaac Newton, con sus leyes de la dinámica, de la semántica, el cálculo diferencial, la ley de la gravitación universal. Si alguien sabe eso, es él, porque él es el creador. A él Dios le dio la facultad de tener ese conocimiento. Y hay muchísimos más, en muchas áreas, en la arqueología, en la ciencia, hasta ahora en la gastronomía. Solo ellos saben las recetas. Una salsa hacía mi abuelo y ponía a dorar tomates y ponía a dorar chiles y los molía en un molcajete y servía unos frijolitos bien parados con un huevo así estrellado y le echaba la salsa. Te chupaba los dedos. Un café de olla. No le quiero despartar sus tripas, hermano, pero de verdad para mí era un gozo. Yo le decía a mi abuelita, hay más, abuelita, sí. Y agarraba y la atascaba de salsa porque era un placer. Le decía, abuelito, ¿cómo hace la salsa? Un día te voy a enseñar. Se murió y no me enseñó. Creo que mis tías sí saben la receta. Tías, si un día me ven en esta prédica, por favor, denme la receta. Ellos saben con lujo de detalle de las cosas. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Ustedes creen que el creador del universo no conoce las cosas con lujo de detalle? ¿Cómo está constituido tu cuerpo? ¿Cuántas células tienes? Oye, la anatomía y la fisiología sabe lo que sabe porque Dios lo ha revelado al hombre. Romanos capítulo 1 dice, lo que de Él se conoce, Él se los dio a conocer. Todo este mundo está previamente determinado. Eso acabamos de leer. Oigan, ustedes mataron, ustedes crucificaron. Les tengo una buena noticia, porque es el Evangelio. Sé que todo eso Dios sabe que lo hicieron en ignorancia, ustedes y sus gobernantes. Pero ¿saben qué? Dios tiene un plan. Los profetas hablaron de esto, hasta Moisés, su gran líder, su gran profeta, habló de lo que el Mesías iba a decir y dijo además que el que no oyera este Mesías iba a ser cortado. Por tanto, arrepiéntanse, cambien su mal camino, porque eso es el arrepentimiento, cambiar el mal camino, dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. No es llorar, no es gritar y no, simplemente deja de hacer lo que estás haciendo y yo estaré viendo frutos de tu arrepentimiento. Pero si tú todavía en tu mente, en tu corazón, está a hacer tu voluntad y a escondidas a hacer lo que estás haciendo, tú no estás arrepentido. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Déjame hacer esto, déjame hacer aquello. Sí, yo te puedo dejar esto y te voy a dejar aquello, pero primero tengo que ver tu vida si ya estás arrepentido. Y no por 2, 3 domingos que vengas ya con otra actitud, a mí ya me demostraste. Déjale pregunto a tu marido, déjale pregunto a tu esposa, oye, ¿cómo ves a la chata? No, pastor, se le mete el chuki.
Que ya quiere servir. Si todavía trae al Chucky arriba, no, primero que lo baje. Dile que está a tu lado, ya baja el Chucky. Oye, hermano, a pesar del carácter de omnisciencia y de soberanía de Jesús, que les demostró, y que ellos, oyen hermanos, si alguien conoce las profecías son los judíos. Ellos se saben el Pentateuco, la Tanaj, como le llaman, los 5 libros de la ley. Ellos se lo saben de memoria. Ellos no son ignorantes, ellos conocen las profecías. Pero una cosa es que tú conozcas y otra cosa es que te sea revelado. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, pero no les había sido revelado cuándo. Ellos no supieron el día de su visitación porque su corazón estaba endurecido. Y estaba endurecido por su desobediencia, porque no querían hacer la voluntad de Dios. Por eso la gente está endurecida. Hermano, venga a la iglesia. No, ahí hay una bola de hipócritas. Allá afuera hay más. Aquí por lo menos los hipócritas estamos en un puesto de regeneración, pero allá afuera, allá no hay nadie que lo regenere, pero allá sí les gusta estar, porque su corazón está endurecido, porque no han querido obedecer a Dios, porque Dios les puso mucho tiempo en esta iglesia y les dio la oportunidad de alabarlo, de adorarlo, de escuchar su palabra para que su mente fuera cambiada, de servirle incluso muchos. ¿Y ahora dónde están? Dios ha bendecido esta iglesia con muchos de ustedes, pero si todos los que pisaron alguna vez esta iglesia estuvieran aquí, seríamos 5 veces más de lo que estamos aquí. Pero eso es para que se cumpla la palabra también, de que no todos son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no me refiero a que vengan a esta iglesia, no, me refiero a que ya ni en el evangelio están. En eso se cumple la profecía que dijo Jesús a través de sus siervos. Estaban con nosotros, pero y todo esto es para que la gente vea que no todos son de nosotros, Y tal vez tú estás aquí en un proceso, en un tiempo donde Dios te está dejando escuchar la palabra, donde Dios te está tratando de llevar a que obedezcas en la enseñanza, de que Dios te está llevando a que te está dando la oportunidad que le sirvas, pero tal vez el día de mañana, primo, ya no te puedo decir hermano, primo, vas allá en la calle vas a estar, por no ser obediente. Por dejar que la soberbia, la altivez, el orgullo y tu egoísmo no sean quebrantados en el lugar donde deben ser quebrantados, aquí en la iglesia, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oye, alguien que le inyectan la palabra de Dios vive y permanece para siempre, en su mente y en su corazón. Yo no me veo en el mundo. Yo no sé cómo a la gente le gusta el mundo. Yo no me veo en el mundo. Yo no me veo otra vez briago tirado ahí en la calle. Yo no me veo así. Menos en la brujería, en la hechicería. Menos. Pero a la gente eso le gusta. Y eso es tremendo. Qué increíble. Ayer se nos ponía un ejemplo. A ver que te dieran en tu comida mitad de vómito y mitad de comida. Y a ver, éntrale. No, hermanos, la palabra de Dios es limpia. No va acompañada de porquería. La palabra de Dios es limpia, es perfecta, es buena, es sabia. Hace sabio al sencillo. Lo edifica, lo hace crecer, le cambia su carácter, su actitud. Aunque a veces nuestra familia nos prefería como antes. Te prefería borracho que cristiano. ¿Cómo? Oye, mamá, estuve a punto de darte unas patadas.
Pues te preferías, hijo, que con los sectarios. Mamá, ¿por qué no cambias? ¿Por qué tú no cambias? Sí, hablas de Dios, cuestionas las cosas de Dios, pero tu carácter no cambia, tu actitud no cambia. ¿No será que estás en una secta? Porque las sectas no cambian a nadie, lo que cambia es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es predicada, debe haber un cambio en nuestra vida. Nos debe de exhortar, nos debe de redarguir, nos debe de desafiar. Alguna vez de un predicador escuché estas palabras y él decía: cuando vayas a un evento, no vayas a copiar las cosas del evento. Ve a adorar a Dios y a recibir un desafío. Usted así tiene que venir a la iglesia. No venga porque es tradición, porque pues es que los domingos se congregan los cristianos. Eso dice la Biblia, sí, eso dice, pero no venga por eso. Usted venga a ser desafiado cada semana. Algo Dios le está hablando en su carácter, en su actitud, en su comportamiento, en su vida. Desafíese a sí mismo y crezca. Alguien que no se desafía no crece. Pasan los años. Ya se murió la hermanita. 60 años en el evangelio y a nadie sirvió. No venía a las clases, no venía a orar, no participaba. Y hasta un monumento le pusieron, la silla donde se sentaba. Pues está en el infierno. Porque ese no es el carácter, la actitud de un cristiano. No son los años. Es el crecimiento y desarrollo espiritual en nuestra vida. Es el cambio de actitud, de carácter. Un líder sin carácter no es líder. Si algo que caracterizaba a Jesús era su carácter, que tenía dos características fundamentales: manso y humilde. Así entró a Jerusalén, manso y humilde. Así escuchó las voces de los que lo aclamaban. Yo creo que él iba ahí en el pollino y aquí en su corazón, diciendo: todos me aclaman, todos me llaman Señor, y a los 7 días me van a estar crucificando. Por eso les decía la semana pasada: no formes un Mesías a tu manera. El Mesías da órdenes, hay que obedecerlas, hay que ser sabios. Es por nuestro bien. ¿Usted qué cree que las cosas que Dios nos habla es por nuestro mal? Él nos advierte porque es por nuestro bien. Él es el diseñador. Él sabe lo más íntimo. Antes de que usted hable, Él ya sabe lo que usted va a decir. Él sabe lo que usted está pensando. Hoy el Espíritu Santo está viendo sus pensamientos. Está tratando de tocar su corazón. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gente que disponga su corazón, que diga: yo quiero un cambio. Ya no quiero ser igual. ¿No está harto de esa vida? De gritos, de desesperación, de aflicción, de dolor, de angustia. Cuando Dios le ofrece paz. Paz para con Dios, sabiendo que la ira de Dios ya no está sobre usted, pues todos sus pecados fueron perdonados, ha sido justificado y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero además la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ayer estábamos afuera del hotel y se me ocurre checarle el aceite a la camioneta, pues íbamos a hacer nuestro viaje al evento y de ahí nos íbamos a ir. Dije: de una vez le reviso. Estaba revisando y veo el tubo del aire del que va al motor degollado. Dije: ¿qué pasó aquí? Y ahí estuvimos, perdimos un poco de tiempo, llegamos un poquito tarde, pero estuvimos ahí, mis hermanos ayudándome. Y se siente aflicción y dice uno: Señor, ¿por qué estas cosas? ¿Cómo se degolló?
Oye, se partió. ¿Cómo? ¿Quién metió la mano? ¿Quién le puso un cuchillazo ahí al motor? Pero la paz de Dios, inundando nuestros corazones, confiando en Dios, y pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ahorita provisional. Estaba mi hermano Armando conmigo, ahorita provisional, hermano. Al rato llegamos allá y ya con calma vemos, ya que el Señor nos dirija. Llegamos al evento, salimos, comimos pollitos rostizados. Ahí mi hermano Lai se discutió con una ensalada de atún con verduras y una buena negrita ahí, ¿verdad? Para no decir marcas. No es la que usted piensa, ¿eh? Otros de sabor, unos bolillitos. Estuvimos comiendo ahí agradables, todos sentaditos ahí, compartiendo. Y qué hermoso, hermano. Yo he visto congregaciones donde el pastor se va de su gente y se va a comer a los mejores restaurantes mientras su gente está en las garnachas. Yo prefiero estar con mi gente en las garnachas. Prefiero estar con usted compartiendo, en amistad. Seguro que a lo mejor alguien llegaría y diría, ¿su pastor dónde está? Aquí está con nosotros. ¿A poco aquí está así? Ah, porque allá hay restaurantes más buenos, ¿eh? Pues sí, pero yo prefiero estar con mi gente. Porque eso es lo que Jesús nos enseña. No es con quién, no es a dónde vas. Porque pues puede uno irse en su camioneta solo, comprar un avión, irse. Es con quien uno va. Voy con mi gente, voy con mis hermanos. Aquí vamos chacoteando, ahí veníamos en la camioneta. Cotorreando, pasándola bien, porque vamos entre hermanos, porque vamos juntos, porque compartimos juntos. Ya dimos una paseadita ahí en toda la zona, regresamos con los pies hinchados y latiendo, ¿verdad? De tantas vueltas que dimos, pero contentos porque íbamos juntos, porque cenamos juntos, porque compartimos juntos, porque todavía nos miraba que íbamos en grupo y juntos. Eso es lo bonito. Sí, yo puedo tener la posibilidad, me voy al Sheraton, me voy a la Lini, y ahí hay alberca, y hermanos, pues ahí donde Dios los mande, no un petate. No, vámonos juntos. ¿Qué tal si hay un hermano que no tiene para comer? ¿Qué tal si hay un hermano que no tiene? Pues ahí si todos nos cooperamos, se hace la vaca y órale. Saldamos la cuenta, porque somos hermanos, porque somos hijos de Dios, porque somos una iglesia diferente. Viernes Tlalpan es una iglesia diferente, aunque usted no lo crea. Porque lo que aquí se enseña es en ese sentido, de hacer la diferencia, siempre. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, hermanos, hasta aquí. Que nosotros seamos obedientes, que seamos buenos discípulos de Jesús, que no le aumentamos ni le quitamos, sino que hagamos y digamos lo que Él nos dijo. Si Él nos dijo, vayan allá, vamos allá. Si Él dijo esas palabras hay que hacer. Cuando nosotros hacemos eso, el plan y el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Entonces su nombre es glorificado. Eso es lo que vemos en estos pasajes. Los discípulos recibieron una orden, no la cuestionaron. Fueron y la hicieron. Refirieron las palabras que su maestro les dijo. Mateo no dice, o no refiere, que cuando llegaron les cuestionaron por qué los desataban. Pero Marcos, Lucas y Juan, porque además los 4 evangelios tienen este evento. Es algo singular de este pasaje. Eso nos debería decir algo, que es algo importante para nosotros. Porque puede estar en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero si Juan lo tiene, quiere decir que es algo muy importante que tenemos que aprender. Los discípulos salieron, recibieron la orden, fueron, dijeron las palabras de Jesús.
Entonces el poder de Dios, la soberanía de Dios por su palabra tuvo acción. Los que recibieron que el Señor necesitaba a la asna y el pollino, obedecieron porque se sometieron a la autoridad de la palabra de Jesús. Y los discípulos, al cumplir la encomienda, trajeron gloria al nombre de Jesús cuando Él entró a Jerusalén. Hosana al Rey de las... Hosana a Dios en las alturas. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros acatamos lo que la palabra de Dios dice, se lleva a cabo el cumplimiento de la soberanía de Dios en nuestra vida, traemos la encomienda, el nombre de Jesús es glorificado. Pero cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, el nombre de Jesús es vituperado. Si queremos, hermanos, que Jesús sea formado en nuestra vida, tenemos que ser obedientes, acatar su palabra, cumplir la encomienda para que el nombre de Cristo sea glorificado. Cada vez que tú te portas bien en tu casa, hijo, estás glorificando el nombre del Señor. Cada vez que tú te portas mal con tus padres, está el nombre de Jesucristo siendo vituperado. Cada vez que lastimas a tu esposa o lastimas a tu esposo, el nombre de Jesús está siendo vituperado. Cada vez que, mujer, amas, te sujetas a tu esposo y lo respetas, el nombre de Jesús es glorificado. Estás trayendo gloria y honra a Jesús. Cada vez que el varón ama a su esposa, el nombre de Jesús es glorificado. Pero cada vez que el varón rechaza a su esposa, el nombre de Jesús es vituperado. Cada vez que nosotros damos un buen testimonio allá afuera, el nombre de Jesús es glorificado. Pero cada vez que hacemos algo malo allá afuera, el nombre de Jesús es vituperado. La pregunta en esta mañana, hermanos, para finalizar es esta: ¿tú de cuáles eres? ¿De los que traen gloria a su nombre o de los que siguen trayendo humillación a su nombre? No seas un simple creyente, sé un discípulo, sé obediente. Obedece los lineamientos, el mandamiento de Jesús. No cuestiones lo que Él dice, solamente obedece para que todo se someta a la autoridad. Todo se somete a su autoridad cuando seguimos su palabra. Los discípulos de Jesús no dijeron nada más que lo que Jesús dijo que tenían que decir. En el Evangelio de Marcos, cuando se acercaron a ellos y les dijeron: ¿por qué desatan al asna? Dice el Evangelio de Marcos que ellos le dijeron: el Señor los necesita y se los devolverá. Oye, hermano, cuando tú necesitas algo y lo tomas, ¿lo devuelves? Porque hay gente que toma cosas y no las devuelve. Ese es un ladrón, porque eso no es de él. No hay problema cuando alguien toma algo, pero si no lo devuelve, es un ladrón. Jesucristo no era un ladrón. Él dijo: yo lo voy a tomar. Fíjense en la humildad, hermano. Él era el creador de todas las cosas. Esas cosas le pertenecían, pero le había dado dominio al hombre. Estaba respetando la autoridad del hombre. Yo sé que yo te lo he delegado, yo no te lo puedo pedir. Es como alguien cuando te da algo y después te lo está pidiendo. Oye, ¿me lo diste o no me lo diste? ¿O con qué intención me lo diste? Si me lo diste, pues ya me lo diste, punto. Pero Jesús no aprovechó eso. Él era humilde y manso. Entonces le dijo: yo lo necesito, lo voy a usar, pero te lo voy a devolver. En esa certeza, en esa autoridad,
en esa soberanía. La gente, cuando escuchó esas palabras, dijo: adelante. Entonces los discípulos desataron al asna y al pollino y se lo llevaron a Jesús. Hay algunas interpretaciones que dicen que era necesario llevar el asna y el pollino, porque la madre protege a los hijos. Si Jesús hubiera dicho: tráeme al pollino, la Biblia no dice eso. Dice que venía el asna y el pollino, porque una madre protege a sus hijos. Y era sabio de Jesús traer al asna, porque si el asna veía que solamente desataban al pollino, porque además eran extraños, les hubiera tundido a patadas. Pero al verse el asna desatada y voltear a ver que desataban al pollino, entonces no solamente hubo seguridad en el asna, sino también en el pollino, porque el pollino siempre sigue a su madre. Y qué tremendo que cuando llegan los dos, el asna y el pollino, a Jesús, están con Jesús, y Jesús, en vez de subir al asna, sube al pollino. Y todo eso tiene un significado. Algunos autores dicen que el pollino es la iglesia. Cómo Él nos dignificó, cómo Él viene con el pollino y es como si le dijera: mira, pollino, ahorita me vas a cargar de aquí a allá. Un poco de dolor, de sufrimiento, pero el día de mañana yo voy a llevar tus cargas. Y qué hermoso cuando Jesús en ese tiempo nos deja llevar una breve carga, porque esta carga Él nos la infundió. Es como si de alguna manera nosotros, pollinos, trajéramos a Jesús cargando en nuestra vida, porque Él así lo determinó. Pero después hay un tiempo de gloria, después hay un tiempo de bendición, después hay un tiempo de gracia en los brazos de Jesús. Me gustó esa interpretación, porque así me vi, me reflejé y dije: Señor, de repente cargo cosas, pero ahora sé que es por un tiempo, porque lo que me está esperando es un tiempo de inmensa gloria en tu presencia. Vale la pena que cargues ahorita la carga que Jesús ha puesto arriba de ti. Vale la pena, porque el día de mañana Dios va a dar una gran bendición y gran gloria para tu vida por toda la eternidad. No tendrá comparación. No tendrá comparación lo que puedas sufrir hoy, lo que puedas padecer. Las circunstancias que estés enfrentando no van a tener comparación con el peso de gloria que Él va a poner en nuestra vida cuando estemos con Él y veamos toda esta vida como una película de terror que atravesamos, pero que ahora estamos disfrutando por el conocimiento de Dios, de ese gran peso de gloria que nos está esperando a todos y cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Y yo no sé qué carga traigas ahí en tu corazón, en tu vida, circunstancias, adversidades. ¿Por qué no, en vez de quejarte y como los animalitos de carga, ¿verdad?, se quejan de la carga, ¿por qué no mejor le das gracias a Dios?
qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué no mejor? Sí, 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 sí. Sí. ¿Por qué no mejor le das gracias a Dios? Además es por un tiempo. Dice un dicho que no hay mal que dure 1000 años o 100 años. Así que es un tiempo. ¿Y por qué no, en vez de ver lo malo, mejor ves el propósito? No tendrá que cambiar tu carácter, tu actitud, tu comportamiento, tu confianza en Dios. No tendrá que cambiar algo en tu vida. No tendrás algo que dejar. Ve oportunidades. No veas cargas, ve oportunidades. Dios por algo lo puso. O sea, hay un plan perfecto. Dios por algo lo puso. Porque si dejamos que nuestra mente gobierne nuestros corazones, nos vamos a equivocar. Mejor que la paz de Dios inunde tu corazón y sigue caminando. ¿Estarías dispuesto a caminar una milla más por Cristo con esa carga que tal vez traigas? Pero aún con todo y eso, la Escritura también dice en Isaías 53 que Él llevó nuestras cargas, nuestras aflicciones y nuestras dolencias. Y al decir eso es que la verdadera carga que tú deberías de traer, Jesús la llevó y solo te dejó una mínima carga. Lo que estás pasando es mínimo, a lo que pasó Jesús. Es mínimo. Él ya llevó la carga, pero Él deja una poca de carga sobre nosotros porque Él necesita nuestra obediencia. Necesita que aprendamos. Necesita que nuestro carácter, nuestra actitud, nuestros pensamientos cambien. Es que yo así soy, pastor. Mira, Dios te amó tal y como tú eras, pero no te ama como tú eres. Ahí te voy otra vez. Dios te amó como tú eras, pero no te ama como tú eres. Él quiere que tú seas como su hijo, no que tú seas como tú eres. Por eso tienes que cambiar. Te aceptó así, pero Él te va a transformar, porque Él no te quiere así como eres, con tu mal carácter, tu mala actitud, tus rebeldías, tus injusticias, tus chismes, todo eso. Así Dios no te quiere. Estás aquí para esa transformación. Ese es el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Vivir una vida nueva. Te aceptó como veniste, pero Él no quiere que vivas así. Cuando llega tu hijo a casa y llega todo sucio, tú lo aceptas porque es tu hijo y así viene. Pero tú lo metes al baño y lo bañas y lo cambias porque no lo quieres así. Entonces Dios nos aceptó como éramos, pero no acepta como somos. Deja el mal carácter, deja la mala actitud, deja tu falta de fe, deja tu incomprensión, tu ignorancia. Vente a aprender, vente a estudiar. Todos podemos aprender de todos. Yo mismo aprendo muchas cosas de ustedes. Todos estamos aquí para aprender. Aquí el maestro no es el pastor, es el Espíritu Santo. Él es el que nos usa. Y de la manera que a usted le está enseñando, a mí también me está enseñando. Por eso a veces cuando estoy predicando se quebranta mi corazón, porque yo lo recibo para mí. Y veo mi imperfección,
Y digo, Señor, ayúdame mientras yo estoy predicando, porque yo solo soy el vaso. Yo solo estoy hablando lo que Él quiere que ustedes oigan. Pero eso también es para mí. Yo no quedo exento del cambio. Yo también necesito cambio. Pero yo sí acepto el desafío. El problema en esta mañana es, ¿quién va a aceptar ese desafío? Que hoy reconozca que algo tiene que cambiar. Y a veces los predicadores dicen, les voy a contar hasta 3, para que todos aquellos que quieran un cambio vengan al frente. Yo no quiero hacer eso, porque como que hay un impulso. Solamente toma la voluntad. Si hoy has oído al Espíritu Santo, sé honesto contigo mismo. No me importa cuántos años tengas en el Evangelio, ni me importa si estás hasta allá atrás, porque parece que los que están hasta allá atrás quedan exentos. Esa palabra es para todos. Todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos renunciar a algo. Todos necesitamos algo de parte de Dios, que Él traiga una transformación en nuestra vida. Si nosotros oímos el mensaje de Dios, obedecemos sus instrucciones y regresamos con la encomienda, vamos a honrar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren honrar ese nombre? ¿Cuántos quieren que el nombre de Jesús sea glorificado y exaltado, como es en los cielos, aquí en la tierra, como lo cantamos? Aquí estamos, Señor. Levanta tus manos.